En esta ocasión vamos a hablar de la teoría básica de las antenas de parche. En un archivo anterior ya hemos mencionado que las antenas de parche también son conocidas como antenas planarizadas y hacemos la diferencia de aquellas antenas que se llaman o se les considera como antenas planares, una sutil diferencia pero que hace una gran diferencia en comparación del desempeño. Entonces, al principio de cuentas, nosotros tenemos que una antena de parche es un dispositivo que se puede vislumbrar como un elemento con dos materiales conductores paralelos separados por un dieléctrico. En este caso, yo puedo tener aquí mi parche que debe puntualizarse que puede ser cualquier geometría que a mí me interese. Un rectángulo, un cuadrado, un círculo, un triángulo, cualquier otro tipo de geometría que está limitado solamente a la imaginación del diseñador. Separado por un dieléctrico, como hemos mencionado, y las características que se deben tomar en cuenta de ese dieléctrico son su permitividad, es decir, su constante dieléctrica, y por supuesto el espesor. Estas dos características son extremadamente importantes para el diseño y el desempeño de nuestras antenas de parche. Por la parte de abajo tenemos un plano de tierra y este plano de tierra cubre todo lo que es la tablilla o el sustrato. ¿Sí? Entonces, la antena de parche rectangular es la más empleada, pero como mencionamos, pues no necesariamente tiene que ser un rectángulo, puede ser una geometría totalmente diferente. ¿Por qué se utiliza la antena de parche rectangular? Porque simplemente el análisis matemático para ella es relativamente más sencillo. Las ecuaciones de Maxwell que nos representan su comportamiento son un poco más sencillas de resolver a través de modelos que se emplean en el diseño de antenas, como es el modelo de cavidad o el modelo de línea de transmisión. Estos modelos no los vamos a ver por el momento, que nos vamos a enfocar estrictamente hablando en la operatividad de las antenas de parche tal cual. Bien, estas antenas cabe mencionar que son antenas que presentan un ancho de banda muy angosto. Tienen una frecuencia de resonancia cuyo comportamiento nos presenta un Q muy elevado, es decir, un factor de calidad muy elevado, y su ancho de banda es extremadamente angosto, ¿sí? Entre el 2%, entre 1.6 al 2% del ancho de banda fraccional. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una antena que está operando una frecuencia central de 1 GHz, el 2% estamos hablando aproximadamente de 20 MHz de ancho de banda. Si lo comparamos con el dipolo, con el monopolo que ya hemos visto en videos anteriores, observamos que en el caso del dipolo teníamos anchos de banda aproximadamente de 120 MHz. Estamos hablando de 6 veces el ancho de banda. Esta es una de las desventajas que tenemos en este tipo de antenas, que el parche que que el ancho de banda que se obtiene es muy angosto. Las dimensiones de esta antena se pueden obtener a través de algunas ecuaciones aproximadas, y lo importante de esta es obtener su dimensión L y su dimensión W. La dimensión L, el largo del parche, está íntimamente relacionado con la frecuencia de resonancia de la antena. Es decir, esta antena va a funcionar como un elemento resonante de media longitud de onda. El ancho del parche está íntimamente relacionado con la impedancia que presentan las orillas. Entonces, existen diferentes fórmulas que nos permiten obtener las dimensiones de la antena a la frecuencia que nosotros queremos. Y por supuesto, mientras más elaboradas son estas fórmulas, son más exactas, pero en ocasiones son relativamente redundantes para un
un desempeño que se puede obtener con una fórmula aproximada. Una de las fórmulas de este estilo, la fórmula aproximada, es determinar primero la longitud de nuestra antena, y esta la podemos encontrar a través de esta fórmula, punto 49 lambda d, y esto es igual a 0.49 lambda entre la raíz de epsilon r. Lambda d es la longitud de onda de la onda electromagnética guiada dentro del sustrato, por supuesto. Esta es una fórmula aproximada. ¿En qué sentido? En que nada más está considerando la permitividad del sustrato. Hay que recordar de sus clases de líneas de transmisión que una microcinta, como este caso, esto es una antena de microcinta, el campo electromagnético no solamente viaja en el sustrato, una permitividad de epsilon r, sino que también viaja en espacio libre, por lo cual entre estos dos valores, vamos a ponerle aquí epsilon r1 y epsilon r0, tenemos una permitividad efectiva. Esa permitividad efectiva no se está considerando en esta fórmula, por eso es una fórmula aproximada, y esta fórmula epsilon e es función del ancho de nuestra antena, y como este ancho no lo hemos determinado, pues es relativamente imposible determinar epsilon e a partir de los datos que estamos obteniendo. Por eso es que primero calculamos L como una aproximación y cuyo valor podemos ir variando, ya sea a prueba y error o mediante el simulador electromagnético. Entonces, una vez que determinamos el valor de L, podemos nosotros encontrar el valor de nuestro ancho. El valor de nuestro ancho también existen diferentes fórmulas para su cálculo. Esos cálculos pueden estar basados en la impedancia de la antena, en la polarización cruzada o simplemente en la dimensión que queramos manejar de esa antena. En nuestro caso vamos a utilizar un ancho a partir de la relación de 1.5, W entre L igual a 1.5. ¿De dónde sale esta relación W entre L de 1.5? Se han hecho estudios en los cuales se nos ha obtenido que la relación W entre L, aproximadamente cuando esto vale 1.5, la polarización cruzada es mínima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la polarización cruzada? La polarización cruzada es, digámoslo así coloquialmente, la remanente del campo eléctrico que es contraria o una polarización que presenta una polarización diferente a la polarización que a mí me interesa. Vamos a suponer que yo diseño mi antena para que tenga una polarización vertical, en este sentido, que mi campo electromagnético vaya en este sentido. ¿Sí? Sucede que todas las antenas van a generar una remanente de campo eléctrico que tenga una polarización diferente a esto. El tamaño de este vector, por ejemplo, aquí yo tengo mi vertical, que es la que yo quiero, pero voy a tener también una componente horizontal, que es la que yo no quiero. Entonces, esta magnitud de componente horizontal va a depender mucho de la relación que yo tenga de W entre L en el caso de la antena de parche rectangular. Y se ha encontrado entonces que cuando esta relación es de 1.5, este valor, esta magnitud de mi campo eléctrico en la dirección horizontal es lo más pequeño posible. Entonces, ese es un parámetro de diseño, sin embargo, repito, no necesariamente es el único. Muchas veces se diseña en función de la impedancia que presenta la orilla radiadora. Bueno, hablando de orillas radiadoras, ¿qué es eso? ¿Por qué se le llama así? Vamos a suponer que tenemos nuestro parche con una longitud L. Acuérdense, la longitud me va a determinar la frecuencia de resonancia, y con una dimensión W. Y la W me va a determinar el ancho. Entonces, yo de alguna manera tengo que alimentar con
mi onda electromagnética a este parche. Cuando este parche es excitado por una señal electromagnética, el campo eléctrico en esta dirección tiene estas líneas de campo, esta conformación de las líneas de campo. Y en la entrada tenemos de esta manera. Entonces, estos campos son los que generan la radiación de mi antena. A estas orillas, coloquialmente les vamos a llamar orillas radiadoras, porque son las que generan la radiación que a mí me interesa. Uno pensará, ¿y las otras orillas no radian? Sí, sí radian. En teoría, la descripción matemática de estos campos es que presentan este fenómeno. Presentan líneas de campo que tienen, en teoría, diferente fase, misma amplitud que otras líneas que entran en la misma orilla. Es decir, en teoría, estas líneas se anulan. Por supuesto, en la práctica no necesariamente pasa eso, siempre va a existir cierta parte de polarización de estas líneas, con lo cual se genera esta polarización cruzada. Para el caso de la línea para la antena rectangular, el modo dominante, acuérdense que el modo dominante o los modos de propagación es la conformación de las líneas de campo eléctrico sobre la estructura, ¿sí? El número de líneas, dependiendo de la geometría. En este caso es el transverso magnético 1,1. Lo que nos interesa a nosotros es que esta forma de cómo yo me conecto a mi antena me excite el modo de propagación transverso magnético 1,1. Por supuesto, se pueden excitar diferentes modos de propagación, ¿sí? Con lo cual yo podría obtener resonancias no deseadas, pero también podría obtener modos de propagación superficial. Y el modo de propagación superficial más dañino para mi antena es el modo transverso magnético 0,0. Pero ¿quién es ese modo de propagación superficial? ¿Y por qué es dañino para el desempeño de mi antena? Entonces, imagínense que yo tengo mi antena. Vamos a hacer, por ejemplo, un corte transversal. En la parte superior yo tengo el parche. Vamos a hacer un poquito más grande esto para que sea un poquito más explicativo. La idea es que yo de alguna manera excite mi antena. Vamos a suponer que tengo la excitación por abajo. Por aquí entra la señal. Vamos a suponer que es una señal a través de un cable coaxial. Esta señal entra, ¿sí? Y se van a generar nuestras cargas positivas, negativas, y por supuesto esas cargas positivas y negativas varían conforme varía la señal de excitación. Entonces se van a generar nuestros campos en las orillas radiadoras, y estas son las que se van a radiar. Es lo que me va a generar mi campo electromagnético radiado, ¿sí? Eso es suponiendo que yo estoy excitando el modo de propagación transverso magnético 1,1, que es mi modo dominante. Sin embargo, también puedo tener modos transverso magnético 0,0. ¿Y quién es ese modo transverso 0,0? Transverso magnético 0,0 son aquellos que se propagan por la superficie de mi sustrato. Por eso se les llama también modos superficiales. Entonces, ¿cuál es el problema de que yo tenga estos modos? Que la energía que entra por aquí, parte se va al transverso magnético 1,1 y otra parte se va al transverso magnético 0,0. Sin embargo, estos campos no se radian, o al menos no se radian de una forma eficiente, con lo cual yo puedo verlos como energía desperdiciada. Y no solamente eso, si yo tengo antenas por acá,
en arreglos de antenas, como lo vamos a ver más adelante, estos modos superficiales pueden afectar el comportamiento de la antena aledaña. Por eso es que esos modos superficiales no solamente afectan la eficiencia de mi antena, sino que también puede generar interferencia. ¿Sí? Entonces, es imprescindible que tratemos de evitar de excitar modos de propagación transverso 0,0. ¿Sí? Entonces, en el caso de nuestra antena de parche rectangular, podemos también determinar no solamente el ancho W, como habíamos dicho, para cuestiones de la polarización cruzada, sino para que tenga una impedancia definida en caso de que la polarización cruzada no sea un problema muy específico para mi solución. Entonces, en mi parche tengo mi longitud L, tengo mi dimensión W. Esta antena, en estas orillas, que recuerden son las orillas que le llamamos orillas radiadoras, va a presentar una impedancia. Si yo pudiera medir con un ómetro, por decir algo, y poner las puntas aquí en la parte de abajo del sustrato, yo mediría una impedancia, la impedancia de la orilla radiadora de mi antena. Esa impedancia de mi orilla radiadora, vamos a llamarla ZA, la puedo encontrar con la siguiente expresión: 90 epsilon r al cuadrado entre epsilon r menos 1, donde acuérdense que epsilon r es la permitividad de mi sustrato, multiplicado esto por L sobre W, esa expresión elevada al cuadrado, y esto dado en ohms. ¿Sí? Entonces, para ciertos valores de L y W, los valores típicos de impedancia ZA varían aproximadamente entre 100 y 400 ohms. Bien, ahora que ya sabemos que esta estructura presenta una impedancia relativamente grande, hay diferentes formas para poder excitarla, es decir, para poder alimentarla. Estas antenas generalmente son muy adecuadas para ser polarizadas, ser excitadas por líneas de transmisión tipo microcinta. Para eso tenemos diferentes técnicas. Esta técnica se conoce como transformador de lambda cuartos. ¿Por qué? Porque utilizamos un transformador de impedancias con longitud lambda cuartos. Para aquellos que no han visto o que no recuerdan de sus clases de líneas de transmisión, haremos un pequeño video más adelante para explicar esto, porque esta teoría es importante para cuando veamos arreglos de antenas. Entonces, lo que hace este acoplador o transformador lambda cuartos es que yo tengo una impedancia característica Z0, una impedancia característica ZA, y sabemos que para que no exista reflexión, esto debe igualar a esto de acá. Entonces, esa es la tarea de mi transformador lambda cuartos, que la combinación de ZT y ZO se vuelvan ZA, o viéndolo desde otro punto de vista, que la combinación ZA y ZT se vean como si fuera esto Z0, ¿sí? Para que no tengamos reflexión y mi parche esté totalmente acoplado. Otra de las técnicas que se utilizan muy a menudo es la técnica llamada inset. En español, pues realmente no he encontrado una traducción que quede muy específica. Podemos decirle como acoplamiento por ranura, en la cual yo voy a hacer un grabado, voy a quitar esta parte del parche y voy a conectar mi línea de transmisión, en este caso igual una microcinta con impedancia Z0, a un punto específico, y ese punto específico le voy a llamar
delta XY. Bueno, ¿por qué voy a conectar este punto? ¿Por qué voy a hacer que esta línea de transmisión vaya entrando hacia el centro de mi impedancia? Bueno, sucede que nuestra impedancia de la antena, de nuestro parche, varía con respecto a su posición. Ya dijimos que en la orilla tiene un valor de ZA. La característica de una antena de parche rectangular es que en el centro de ese parche, exactamente a la mitad, teóricamente la impedancia de esta antena vale 0, por lo cual en este punto el campo electromagnético tiende a 0 y mi campo magnético tiende a un máximo. No infinito, ¿verdad? Pero tiende a un valor máximo. Esto cuando lo veamos en la simulación lo vamos a presentar para que vean que se cumple ese fenómeno, pero no solamente por ver que se cumple, sino ver que ese fenómeno nos demuestra que nuestra antena está trabajando perfectamente bien. Entonces, lo que yo voy a hacer con esta técnica de inset es que yo voy a colocar esa microcinta a una distancia tal, esto lo vamos a quitar, que cuando yo varíe, ya sabemos que este es un valor alto que puede ir desde 100 hasta 400 si este es un valor 0, entonces vamos a variar de un valor grande a un valor pequeño. Pero la impedancia no varía de forma lineal, es decir, yo puedo ir de este punto a este punto a este punto y no varía de forma lineal. De hecho, la variación de esa impedancia varía en función de una señal cosenoidal. Vamos a ponerlo de esta manera. Esto es igual, ZA por el coseno cuadrado de pi delta XY entre L. Entonces, donde ZA es el valor de la impedancia de mi orilla radiadora y ZI es el valor de la impedancia dependiendo del punto de colocación que yo me ponga. Por ejemplo, aquí pues, valdría 400 por decir algo. En este punto valdría esos 400 multiplicado por este factor. XY es el punto, L es el punto, etcétera, etcétera. Entonces, para obtener un valor específico, vamos a suponer que ZI yo quiero que valga Z0. Entonces, yo tendría que despejar esta fórmula y me quedaría de la siguiente manera. Delta XY es igual a L sobre pi, arco coseno, raíz de ZI entre ZA. Recuerden, cuando la función trigonométrica lleva un pi por ahí, esto está dado en radianes. Entonces, la fórmula debemos hacerla en radianes. Una desventaja de utilizar estos métodos por contacto galvánico es que el ancho de banda que se obtiene con este tipo de excitación es relativamente pequeño, como habíamos mencionado, un valor entre 1.6 a 2% de la frecuencia de operación. Tenemos otras técnicas de excitación. Esas otras técnicas de excitación son por acoplamiento electromagnético. Vamos a suponer que tengo mi parche y acabo de tener mi línea de transmisión. Ya no hay un contacto. Lo que vamos a hacer aquí es que esta señal entra y va a radiar hacia el parche y este lo va a excitar. La otra es algo del mismo sentido, nada más que la línea de transmisión ahora va a estar en una cara diferente del sustrato, ¿sí? Y lo que tenemos es que la línea de transmisión va a estar por debajo del parche. Si hacemos un corte transversal de lo que estamos poniendo aquí, generalmente este es de 3 caras, este tipo de alimentación, que yo aquí tengo la línea de excitación, esta línea. En la parte de arriba yo tengo el parche. Entonces, al llegar la onda electromagnética, esta se va a radiar y se va a acoplar a mi parche y este ya
va a radiar. En la parte de abajo yo tendría el plano de tierra. Hay algunas aplicaciones que lo hacen de manera diferente. Yo tengo el parche. Acá tendría el plano de tierra. Y en la parte de abajo tendría la microcinta que excitaría el parche. Y ustedes pensarán, bueno, ¿cómo es que voy a excitar el parche si en medio tengo un plano de tierra? Sucede que ese plano de tierra, si yo lo veo en la parte superficial, se genera una ranurita. Todo esto es metal. El plano de tierra quedaría así. Y por abajo de ese plano, esta parte de aquí, iría mi microcinta. Entonces la microcinta radiaría a través de esta ranurita y se acoplaría al parche. Entonces, si podemos observar, este tipo de excitación es un poquito más complicada, pero nos da la ventaja de proporcionar anchos de banda más grandes que los que se obtienen con el de contacto galvánico. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estas características, podemos hacer un primer diseño de nuestra antena, suponiendo algunos ejemplos básicos y obteniendo las dimensiones de la antena que vamos a simular. Vamos a agarrar nuevamente nuestra frecuencia de 1 GHz. Entonces la longitud de onda pues va a ser de 300 milímetros, como lo hemos encontrado anteriormente. Vamos a suponer que voy a utilizar un sustrato con una permitividad de 2.2 y va a tener un espesor de 1.27 milímetros. Entonces, si usamos la fórmula que mencionamos anteriormente, yo voy a obtener que la longitud de mi sustrato, de mi parche, es 0.49 lambda sobre raíz de epsilon r. Sustituyendo los valores de lambda y de epsilon r, me da que la longitud es de 99 milímetros. Ahora bien, vamos a suponer una relación W entre L de 1.5, de tal manera que yo obtenga el menor nivel de polarización cruzada. Despejando de esta relación, yo tengo que W va a ser de 148.9 milímetros. Vamos a redondearle a 149 milímetros, la impedancia no va a variar mucho. Y nada más para corroborar, vamos a ver qué impedancia me está dando con este valor de 149 milímetros. Entonces calculamos la impedancia de la orilla radiadora utilizando la fórmula que pusimos anteriormente. Y yo tengo que ZA va a ser igual a 90 por 2.2, que es el valor de la permitividad del sustrato, entre 2.2 menos 1, esto elevado al cuadrado, por 99 entre 149 elevado al cuadrado. Esto nos da un valor aproximado de 160 ohms, es decir, nuestra antenita va a tener una impedancia en la orilla radiadora de 160 ohms aproximadamente. Entonces, con estos valores, yo puedo tener dos opciones para hacer mi antena. En este caso lo vamos a hacer a través de contacto galvánico con un transformador lambda cuartos y con una técnica de inset. Para el primer caso, si yo lo quiero hacer por la técnica de inset, yo tengo que encontrar el punto XY en el cual yo voy a conectar mi línea de transmisión, es decir, la distancia de la orilla hacia acá, a cuánto se va a meter nuestra línea de transmisión para obtener la impedancia que yo requiera. Entonces, voy a suponer que yo quiero una impedancia Z0 de 50 ohms, que es el valor de impedancia característica de los equipos de medición. Entonces este ZO es lo que va a valer ZI, ¿sí? Son los 50 ohms. Sustituyendo valores con el valor de la impedancia de 160 ohms, ZI o Z0 de 50 ohms y los valores correspondientes de L, yo tengo que el punto de la orilla hacia donde debe conectar mi línea de transmisión es de 30 milímetros aproximadamente, ya redondeando. Si realizamos con el transformador lambda cuartos, es decir, con este valor, yo puedo obtener la impedancia. Vamos a suponer que voy a conectar los 50 ohms de Z0
con la impedancia de 160 ohms de mayoría radiadora. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en la fórmula de transformador lambda cuartos, que es raíz de 160 por 50, me da 89.44 ohms. Es decir, esta línea de transmisión debe tener una impedancia de 89.44 ohms. Entonces, usando el mismo sustrato con estas características de epsilon R 2.2 y de H igual a 1.27 milímetros, yo voy a obtener que para el caso de ZL de 50 ohms, el ancho de la microcinta que voy a emplear es de 4 milímetros. Para el caso B, si yo voy a utilizar el transformador lambda cuartos, cuya impedancia es de 89.44 ohms, entonces el ancho de esa línea de transmisión es de 1.43 milímetros, y como es un transformador de lambda cuartos, es decir, la longitud debe valer lambda cuartos, yo tengo que LT es de 56.2 milímetros. Estos cálculos hay que recordar que se observaron en las materias de líneas de transmisión, pero repito, no importa si hasta el momento se les ha olvidado. Más adelante haremos un pequeño video de los transformadores lambda cuartos y de las microcintas. Por lo pronto dejamos estos datos pendientes para el siguiente video, donde vamos a capturar ambas alternativas, tanto por inset como por transformador lambda cuartos, y lo simularemos en el HFSS.